Buenas noches, bienvenidos al canal Un Relato a Media Luz. Esta noche el relato se intitula Mi casa. La historia comienza cuando una amistad de mis padres los visita para decirles que les vende su casa. Mis padres no podrían comprar una casa, pero el precio que les dio era tan bajo que no podían no aceptar. Poco tiempo después, nos mudamos a la casa y vivimos en armonía durante un periodo pequeño de tiempo. Ya que una vez, cuando mis padres salieron por la mañana rumbo a su trabajo, en medio del patio encontraron 3 espadas que formaban un triángulo. A partir de ese momento, en la casa comenzaron a suceder múltiples manifestaciones. Se escuchaban pasos que subían y bajaban las escaleras y que pegaban en la puerta del baño que se encontraba en la parte superior. Las luces se encendían y se apagaban. La radio se encendía solita. El televisor se encendía y se apagaba. Así vivimos durante un tiempo. Pero un día, cuando despertamos, mi madre se encontraba dormida debajo de un mueble de madera. Mi padre se espantó y fue en busca de uno de mis tíos. Cuando llegaron, levantaron el mueble que la hacía de alacena y sacaron a mi mamá. Ella seguía dormida. La llevaron a su cama y ahí despertó. Mi mamá no sabía qué había pasado. A partir de ese momento, las manifestaciones crecieron. Dentro de la casa se sentía que corría un viento que helaba los huesos. Poco tiempo después, tal vez un mes, 2 meses, no lo recuerdo, otro día, por la mañana, mi mamá volvió a aparecer dormida debajo de la alacena. Mi padre y mi tío la volvieron a sacar. Creo yo que en ese momento mi papá sintió miedo y pidió ayuda a una persona que decía podía haber espíritus. Ella dijo que teníamos que hacer una especie de exorcismo y vino a la casa. Nos pidió que nos vistiéramos todos de blanco. Cuando ella llegó, todos estábamos en la sala. Empezó a rezar y en el momento que ella había avanzado y que hablaba en latín, posiblemente, algo la arrojó hacia la pared y después la jalaron hacia arriba y quedó estampada en la pared y parecía que le jalaban los cabellos, pues todos al unísono se fueron hacia arriba. Algunos de los integrantes salieron de la casa. Yo me encontraba frente a ella y quedé pálido. Después ella cayó como si la soltaran. Mi papá corrió a auxiliarla. Ella se levantó y salió de la casa. Las manifestaciones crecieron. Los ruidos que se escuchaban dentro de la casa eran cada vez más frecuentes. Pero nos acostumbramos a vivir así, de tal suerte que cuando salíamos o llegábamos, pedíamos permiso al ente o a los entes
que se encontraban habitando con nosotros. Un día que no había nadie en la casa, yo llegué, abrí la puerta y entré. Frente a la puerta de la entrada había una pared en la cual estaba colgada una Virgen de Guadalupe. Y aunque ustedes no me crean, la Virgen se salió del cuadro, se colocó en la pared y empezó a crecer, lo cual me dio mucho miedo y me salí de la casa y me quedé afuera hasta que llegaron los miembros de mi familia, pero no les conté nada. Entré con ellos y se empezó a escuchar como si algo se arrastrara dentro de la sala. Los pisos parecía que se abrían. Mi madre se hincó y empezó a rezar. Y de cierta manera, todo cesó. A partir de ese momento, todo parecía que volvía a la normalidad y nada pasaba. Pero luego volvieron a manifestarse una serie de acontecimientos que nos aterraron, ya que el cuadro de la Virgen aparecía al revés o temblaba. Las sillas parecía que se movían solas. La alacena parecía como si brincara. La radio se encendía y se apagaba todo el tiempo, que llegó incluso el momento en que la desconectamos y aún así se encendía. Mi papá empezó a tener miedo y decidió pedir ayuda a una persona que decía que hablaba con los espíritus. Pero nada pasaba. Venían personas, venían padres, limpiaban la casa, purificaban la casa, todo se calmaba por un tiempo y luego seguía. Nosotros crecimos y un día mis padres me dijeron que me regalaban la casa. Ellos se fueron, yo me casé y nació mi primera hija. Cuando mi hija nació, pareció que todo paró, pero cuando cumplió un año, mi hija lloraba y a veces la encontrábamos como si estuviera ella platicando con una persona, con los ruidos que hace un bebé. Estiraba las manos como pidiendo que alguien la cargara. Entonces, nosotros nos aterrábamos y la niña dormía casi siempre con nosotros. Con el tiempo, otra vez volvió a no pasar nada y entonces mi hija la colocamos en su habitación, pero amanecía rasguñada, como con chupetones, como si le pegaran. Y uno de esos días amaneció toda dañada, casi de todo su cuerpo. Entonces nos fuimos a trabajar y a la niña la dejamos en la casa de los abuelos. Nosotros abordamos el metro y una persona de tez morena, una mujer, nos miraba, a mi esposa y a mí. Nosotros nos preguntábamos por qué nos miraba. Se acercó a nosotros y nos dijo: ¿ustedes tienen un ser o muchos seres en su casa y yo les puedo ayudar? Nos dio un teléfono por si queríamos su ayuda. Nosotros ignoramos lo que ella nos había dicho, pero guardamos el número telefónico. Después las manifestaciones volvieron a generarse de manera brutal, que ya era imposible vivir en la casa, entonces decidimos llamarla. Cuando la llamamos, nos dijo que necesitaba 4 personas, pero que primero identificáramos el lugar exacto en donde la manifestación era mayor. Parece que eso calmó de cierta manera a la presencia o a las presencias. Un día
volvieron las manifestaciones, pero muy, muy severas. Entonces llamamos a la mujer y nos dijo que si ya habíamos localizado el lugar, pero en realidad pensábamos que era toda la casa. Pasaron tal vez 2 o 3 días y había un partido de fútbol y yo me quedé solo en la casa. Entonces, en el baño de arriba empezaron a pegar en la puerta. Tomé un palo y empecé a subir las escaleras. Cada paso que daba, el ruido de la puerta era mayor y me estremecí, me dio pánico, pero seguí caminando. Posiblemente el miedo me dio valor. Justo cuando toqué el último escalón que se encontraba frente a la puerta del baño, la puerta empezó a pegarse, a moverse y empecé a escuchar unos gruñidos como de un animal, como si estuviera encadenado porque las cadenas se escuchaban como golpeaban. Entré en pánico. Todos los vellos de mi cuerpo se empezaron a paralizar, se empezaron a parar. Sentí miedo. Aún así, abrí la puerta y lo que vi fue una mujer casi transparente vestida de blanco, velada. Abrió su boca y de su boca salió un aire que me empujó y me tiró por las escaleras. Yo me levanté sin pensar en el dolor que sentía, pero en ese momento tomé el teléfono y llamé a la persona. Me dijo que era muy importante que hiciéramos una especie de exorcismo, que para ello tendría que colocar en el baño un círculo de cal. Sobre el círculo de cal iba a colocar sal. Me pidió que colocara 4 sillas, que 4 integrantes de la familia deberíamos de estar vestidos de blanco, que compráramos un cirio y que midiéramos los puños, que pusiéramos los puños de las 4 personas para ver lo alto que debía de ser el cirio. Y nos dijo que 5 centímetros arriba de los puños debería quedar. Entonces concluimos que debía de ser de 55 centímetros. Compramos el cirio y mi suegro quiso estar conmigo y 2 de mis cuñados. Nos vestimos de blanco. Cuando llegó la señora nos dijo que debíamos de taparnos todos con una sábana blanca, que nos sentáramos que nos sentáramos en las sillas que se encontraban dentro del círculo y que escucháramos lo que escucháramos, sintiéramos lo que sintiéramos, no nos podríamos salir del círculo, no nos moviéramos, no nos levantáramos. Ella se colocó en medio de nosotros. Todos nos sujetamos a las sillas, prendió el cirio y comenzó a rezar. El piso parecía que se abría. Nosotros no lo veíamos porque teníamos cerrados los ojos y cubiertos todos con la sábana, cada uno con la suya. Salía viento del piso, corría, las sillas se movían como si temblara, como si hubiera un terremoto. Luego escuchamos gemidos, muchos gemidos. De repente todo se calmó y comenzó a temblar nuevamente. Y hagan de cuenta que una fuerza salió del piso y corrió por el medio de nosotros hacia arriba. El cirio se apagó. La mujer abrió una Biblia en el Salmo 69 y la colocó justamente donde se colocan las toallas. Nos dijo que ya había liberado a los seres que no podían irse, pero además que la casa había sido construida sobre una piedra de sacrificio. Por eso es que teníamos muchos entes dentro de la casa, que deberíamos abandonar la casa. Cuando ella dejó de hablar, todo volvió a la normalidad y no pasó nada.
durante mucho tiempo vivimos bien. Pero un día, cuando nosotros salimos de la casa para ir a trabajar, en medio del patio había 3 espadas formando un círculo. Y todo comenzó de nuevo. Las manifestaciones volvieron a generarse. Esta es la casa. Te la vendo. Debo decirles que cuando empezamos la narración de este video, las luces que ven se apagaron y se volvieron a encender solitas. Si te gustó, regálanos un like. Y si quieres comprar la casa, te está esperando. Gracias. Comenta.